Crear experiencias centradas en el cliente a través de datos. Ese es el gran tema hoy día porque no es un tema que se me haya ocurrido o porque pensamos que internamente es lo mejor hablar hoy. Bueno, además de eso, obviamente, sí pensamos que es bueno hablarlo, porque básicamente en todas partes se está hablando mucho de este tema, de la experiencia. Experiencia ya está por todos lados hablándose y es cada vez más frecuente escucharlo. Muchos lo hablan como un eslogan, otros lo hablan porque realmente lo practican. La idea de este webinar es que se practique, que se lleve a cabo y darle la fórmula un poco de cómo llevar a cabo esta experiencia. Y de por qué es tan importante también empezar a trabajar el concepto de experiencia, más allá de, ¿cierto?, vender un producto o vender un servicio. Y obviamente que acá el gran facilitador son los datos, y es ahí nuestro expertise, es ahí nuestra herramienta, es ahí nuestra plataforma. Todo lo relacionado a datos es lo que Masterbase, como nombre lleva, ¿cierto? Master, base de datos, ¿cierto? Lleva a poder generar un facilitador en términos tecnológicos para que realmente demos la mejor experiencia a nuestros clientes al respecto. Ese es el objetivo de este webinar, ayudarlos en ese sentido. Bueno, antes de empezar, básicamente me presento a los que no me conocen, aunque ya llevo muchos años en esto del webinar y de Masterbase, obviamente. Yo soy la persona aquí que está dictándolo, lo haré de forma completa, hasta las preguntas y respuestas que tendremos más adelante. Yo estoy a cargo de toda la parte de marketing y también de la parte de la región Europa. De hecho, el webinar se está haciendo desde España, con el frío de España hoy día. Sol pero frío. Bien, vamos a ir de fondo a los 5 factores que están modificando la experiencia del cliente. Porque entendiendo bien, analizando bien cada uno de estos factores, creemos que va a ayudar en el fondo a abrir la mente de qué se está haciendo con respecto a la experiencia, qué es útil hacer y cómo poder empezar, ¿cierto?, a trabajarla y a tener una conciencia, una mentalidad, un mindset de experiencia en las empresas. Experiencia dentro de mi realidad comunicacional, experiencia dentro de mi marketing y mi área de ventas. Es ahí donde queremos, ¿cierto?, enfocarnos y dar el valor dentro de este webinar. La primera es las experiencias son más relevantes que cualquier producto o servicio que yo venda o entregue. Eso es el primer punto, factor que tenemos que considerar dentro de estos 5 factores y dentro de lo que a experiencia se refiere. La experiencia es todo. ¿Qué importa el producto? ¿Qué importa el servicio? Si la experiencia que voy a tener con él no es la adecuada. Y vemos empresas hoy día que lo venden todo a través de la experiencia, más allá del producto, ese factor cool, ¿cierto? De Apple, por ejemplo, para el usuario final y la emoción que se siente cuando abren el producto, va más allá de la caja, va más allá de ese minimalismo en términos de comunicación, de todo eso blanco, ¿cierto? De poner la menor información posible, a diferencia de un Microsoft, ¿cierto? Los ambientes Windows, donde mientras más información se metía, ¿cierto?, más importancia le daban al software, etcétera. Aquí no, acá la idea es minimalista, acá la idea es ¿cierto?, ese factor cool, pero más allá de ese factor, más allá del producto, la experiencia en todo sentido, desde que te llega, ¿cierto?, la comunicación, desde que uno entra al sitio web, desde que uno navega, ve los productos, va a un punto de venta donde Apple siempre se caracteriza, ¿cierto?, por esa diferenciación, esa simplicidad, esa experiencia de producto que lo hace lo más acogedor posible, ¿cierto? Y en todos aquellos canales de comunicación, a todos aquellos puntos de contacto, va entregando esa experiencia cool, va entregando, ¿cierto?, el mismo discurso, el mismo argumento de venta, ¿cierto?, donde no se pierde ninguno de los puntos hasta que uno, ¿cierto?, tiene el producto, e incluso cuando ya está con el producto va, ¿cierto?, generando esas mismas emociones, esas mismas satisfacciones a nivel del mismo software, de las comunicaciones postventa que se realizan, etc. Es la experiencia de pe a pa, la experiencia desde que yo indago o hago una búsqueda, ¿cierto?, de algún producto o servicio de ello hasta que realmente lo consumo y lo reconsumo, ¿cierto? Una experiencia totalmente homogénea, totalmente alineada a lo que ellos prometen desde el punto de vista del discurso comunicacional. Luego está Walt Disney también, se trata de un momento familiar de calidad y en donde la experiencia, que sus películas favoritas, ¿cierto?, cobran vida en un lugar, en un sitio específico, ¿cierto?, donde se generan estos recuerdos para toda la vida, sobre todo a nivel familiar. Es decir, cómo llevar eso que está en la pantalla, eso que es esa fantasía, ¿cierto?, en un cine, en un video, en un DVD, etcétera, cómo llevarlo, ¿cierto?, una experiencia dentro de estos parques para que realmente se mantenga esa misma homogeneidad también, esa misma alineación de lo que
hablan, dicen, exponen en sus películas, también lo puedan llevar en estos parques. Y eso realmente también yo creo que es el sinónimo de la experiencia de Walt Disney, realmente el sinónimo, porque todo el producto que ellos venden, ¿cierto?, se tangibiliza en este parque, en esta sensación, ¿cierto?, de tener realmente esta fantasía de forma viva dentro de un lugar físico, real. Y bueno, Amazon, para que decir ya en el mundo también digital, a lo que al e-commerce se refiere, esta experiencia más allá de la variedad de productos, ¿cierto? Donde Amazon realmente generó una diferencia fue en la experiencia de la entregabilidad, en la experiencia de la rapidez, de la seguridad, de la confianza, de la recomendación. Es decir, hay distintos factores que hicieron un conjunto de cosas. Entonces, la suma de los servicios y los productos generó una explosión en la experiencia y esa experiencia generó un viral y ese viral generó este crecimiento tan grande que hoy día Amazon tiene en los distintos países porque su fórmula funciona y es la suma de todos los componentes. No hay un solo componente que sea como el Key Success Factor, es la suma de varios componentes. Entonces ahí vemos, claro, grandes empresas, ¿cierto? Dos que están ya dentro de las top 5 a nivel de revenue, ¿cierto? Y de facturación. Pero claro, son como los ejemplos íconos de lo que a experiencia se refiere. Entonces ahí vemos realmente qué es lo que es la experiencia y cómo se lleva a cabo. Yo creo que con estos tres factores, si uno se pone a pensar en estas empresas o a recordar de alguna experiencia que haya tenido o alguna memoria que haya tenido, realmente el sinónimo experiencia cae en primer plano. No hay que dudar que estas son grandes empresas con grandes experiencias. Y uno puede empezar a reflexionar realmente si qué tanto valor tiene el producto versus la experiencia. Obviamente a condiciones normales, a factores básicos de higiene, obviamente que el producto funcione, que el producto tenga una buena prestación, que sea competitivo tanto a nivel de precio como a nivel de funcionalidad, etcétera. Obviamente que partiendo de una base donde la competencia puede ser similar o uno lo puede sobrepasar, es la experiencia el que marca el factor de diferenciación, es la experiencia la que marca el factor de favoritismo y de éxito de este tipo de empresas. Entonces es importante destacar que hoy día los clientes están comprando las experiencias que obtienen de los productos y servicios que compran. Es decir, no están comprando los productos y servicios, sino la experiencia que obtienen de esos productos y servicios. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a centrarnos, ¿cierto?, en este cliente, donde siempre se habló en los años 90 y 2000 de que el cliente es el centro, pero hoy día es mucho más tangible, mucho más real, ¿cierto?, poder lograr ese mantener una silla vacía en cada reunión para que el cliente esté siempre en la sala. Y no una silla vacía desde el punto de vista de entrarlo a la empresa, que también puede ser, sino que de estar considerándolo constantemente en cada una de las acciones. Y no pasa por encuestas, no pasa por encuestas con información explícita. Al contrario, hoy día cada vez más la información implícita, es decir, la conducta, lo que hace más que lo que dice, nos ayuda a poner atención, ¿cierto? A través de los datos, y ahí está la clave de la experiencia y los datos, cómo conjuega, ¿cierto? Cómo se relaciona la experiencia y los datos, que es el nombre de este webinar, ¿cierto? Cómo llevamos a alinear la experiencia y los datos. Y ahí está, en el sentido de que yo a través de la obtención de datos, de la gestión de esos datos y del actuar a través de esos datos, es decir, de empezar a hacer cosas reales, es decir, comunicaciones reales de acuerdo a esa conducta y esa gestión de esos datos que yo voy obteniendo, ¿cierto? Voy logrando mantener esa silla vacía en cada reunión para que el cliente esté presente, porque lo voy analizando, lo voy contemplando, lo voy interactuando, considerando, y todos los verbos habido y por haber de que realmente el cliente está en esa silla y que lo estoy considerando porque ahí está el foco. Si yo no lo considero, no puedo tener ninguna experiencia, ¿cierto? No puedo medir esa experiencia, no puedo hacer un seguimiento o construir una experiencia de ese cliente. Entonces, hoy, más que una frase cliché que fue muy bonita en los años 90, pero muy difícil de llevar a cabo, hoy día cada vez más real que yo ponga, ¿cierto?, al cliente en el centro. Empatizar en el sentido de poder entenderlo, de usar los datos, ¿cierto? Y no las opiniones de lo que dice el jefe, lo que dice la agencia o lo que dice el gran gurú expertise de lo que hay que hacer con el cliente, sino que a través de los mismos datos que ellos nos van entregando, yo poder, ¿cierto?, gestionar eso y utilizarlo a mi favor para ir mejorando esa experiencia. Entonces, es claro que yo necesito invertir ahí, necesito darle foco, necesito empezar a trabajar, probar, aprender y ajustar todas mis campañas en base a esa experiencia, en base a esos datos que yo obtuve, porque al final, ¿qué pasa? Lo que yo voy capturando en términos de datos, sobre todo a nivel digital, es la conducta, y la conducta básicamente me va
¿cierto? Dando señales, me dando, ¿cierto? Algún tipo de feedback de cuál realmente es esa experiencia. Es decir, yo no podría medir experiencia si no puedo obtener datos. No podría, ¿cómo? Tendría que salir, ¿cierto? A ver a alguien, ¿cierto? Muchas de las experiencias son digitales. Entonces es muy bueno eso, porque en el fondo yo lo puedo medir de pe a pa, yo puedo saber exactamente qué es lo que hace, vuelvo a insistir, lo que hace más lo que dice, más que lo que dice, porque la veracidad está en lo que hace. La gente no puede mentir en su conducta, pero sí puede mentir en completar un formulario o responder una encuesta en pro de ganar algún tipo de aliciente, un regalo, alguna promoción, etcétera. Puede contestar todo de maravilla pensando que con eso va a tener más opciones de ganar. ¿Cierto? Y ahí viene la mentira o el mal feedback que uno puede obtener de esa gente. Por eso es clave hoy día este mundo de la conducta, es clave hoy día poder obtener información que nos ayude, ¿cierto?, a medir, a saber qué hacen los clientes y en pro de qué, en pro de mejorar esa experiencia, porque el producto es uno solo, el producto, claro, yo lo voy midiendo, lo voy testeando, las personas lo van utilizando, pero eso es parte de un commodity, ¿cierto? Y yo puedo también ser muy comparado con respecto a mi competencia, basta que me hagan un bench de cuáles son las características de mi producto para copiarlo, para hacer algo muy similar y ahí voy a entrar en una competencia codo a codo, de mares rojos, ¿cierto? De que no me puedo diferenciar y empiezo a atacar a través de precio para poder generar algún tipo de favoritismo. Acá la idea es totalmente lo contrario, es cómo agrego valor, cómo genero diferenciación a través de la experiencia, ¿cierto? Utilizando datos por conducta en un ambiente y en una experiencia digital. Es ahí donde está la clave de todo esto. Entonces la experiencia es más importante que el producto que le damos a los clientes. Esa es la gran conclusión del primer punto. Segundo punto, el momento en que la experiencia sucede también es clave. No solamente, ¿cierto?, entregar la experiencia, sino que también poder identificar dónde está esa persona para saber qué tengo que decirle, cuándo tengo que decirle. Este concepto de poder hablar a las personas correctas en el tiempo correcto, a través de los canales correctos, ¿cierto?, con el mensaje correcto, que es la bala dorada de todo marketero, se hace realidad en esto también. Es decir, hoy día el momento es fundamental. Hay muchas comunicaciones o muchas reacciones a conductas que si yo las entrego post son ya pescado muerto, es decir, ya no tienen ningún valor o ya pasan de lo que realmente pudiese haber obtenido desde el punto de vista de beneficio. Entonces el momento hoy día es clave. Entonces, hoy día los clientes no piensan en campaña, no piensan en dispositivos y tampoco piensan en canales. Esos son temas más, ¿cierto?, de uno, internos desde el punto de vista de marketing, para lograr este 360 que tanto se habla, ¿cierto? Hoy día los clientes, en el fondo, ellos miden una experiencia que puede estar en multidispositivo, multicanal, multicampaña. Entonces, hoy día nosotros tenemos que preocuparnos cómo está esa experiencia en cada uno de estos dispositivos, cómo está esa experiencia al momento de generar campañas, de generar comunicaciones, campañas ya sean masivas como campañas uno a uno, ¿cierto? Ya vemos campañas uno a uno a conversaciones, a comunicaciones predefinidas en las cuales la gente hace algo y yo le respondo con algo. Entonces, ¿cómo está esa experiencia a nivel total más allá de la campaña, el dispositivo y el canal? Vuelvo a insistir, los clientes no piensan en campaña, no piensan en dispositivos y no piensan en canales, piensan en una sola experiencia con la marca. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar a nivel de los datos para que en cada uno de esos puntos yo pueda obtener información y pueda reaccionar en base a esa información y pueda conversar en base a esa información para generar relaciones. Entonces, fundamental también poder identificar que si hizo la conducta A, esta persona es una persona anónima porque recién está entrando a mi sitio web, ahora ya es un desconocido porque si bien interactuó pero no se ha identificado, luego es conocido porque se genera una conversión dado que hizo algo, un yo te doy, un tú me das, yo te doy en el fondo, es decir, le di algún tipo de aliciente para que él generara algún tipo de conversión, se identificara, me diera su nombre o al menos su email, ¿cierto? Para yo poder empezar a trabajar con él a nivel digital en términos de relación. Entonces, todos estos tipos distintos de clientes yo los necesito trabajar de una forma muy distinta a nivel comunicacional. Y es ahí donde uno tiene que empezar a trabajar, ¿cierto?, este concepto de la fidelización, de la relación, de la nutrición, que tanto se habla hoy día, ¿cierto? La nutrición de campaña, donde yo voy viendo de acuerdo a lo que quiero hacer, qué es lo que voy a ir comunicando. Entonces es fundamental el momento, porque el momento de la experiencia me va a indicar qué es lo que debo decir a quién. Entonces,
¿Qué necesito? ¿Un alcance o necesito conversión? El alcance obviamente que lo voy a necesitar cuando son anónimos desconocidos porque quiero generar tráfico a mi sitio. La conversión porque yo quiero identificar a esa persona y una vez que la identifico quiero saber qué más hace. Entonces necesito generar varias conversiones para saber qué tan fidelizado, qué tan comprometido, qué tanta confianza tiene con mi marca, que es fundamental sobre todo en el mundo digital. Entonces, los mensajes de marca, que son a nivel de alcance, a nivel de la gente anónima y desconocido, como los mensajes de conversión, que ya son a conocidos, prospectos y clientes, donde ya la comunicación uno no tiene mucho más sentido, ¿cierto? Hace que yo tenga que saber qué comunicar, cuándo y a quién. La bala dorada, el mensaje correcto, las personas correctas, en el tiempo correcto y a través del canal correcto. Eso es lo que yo tengo que empezar a identificar en este concepto. Entonces el momento es clave. El momento es clave y cuando hablo de momentos va más allá de mandar un trigger o mandar un mensaje gatillado o mandar un mensaje que yo hago algo y me llega un mensaje. Sí, esos momentos. Pero acá estamos hablando del momento del cliente. ¿Dónde está? Vuelvo a insistir, ¿es un anónimo, es un desconocido, es un prospecto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer desde el punto de vista comunicacional para empezar a establecer una relación? Empezar a construir una confianza paso a paso. Y vemos las marcas hoy día, claro. Por ejemplo, Nike en este sentido tiene esa anonimidad donde yo trabajo la marca, trabajo el posicionamiento, trabajo el conocimiento de marca o el reconocimiento de marca. Luego ya en la prueba y el uso genero ya ese tipo de conversión para después ya a través de ser un cliente y vivir las experiencias, ¿cierto? Del producto, ojo, la experiencia del producto, que no significa que solamente ahí voy a generar experiencia. La experiencia parte del primer momento, desde que yo mando un mensaje de marca, donde yo trabajo el alcance a través de personas anónimas y desconocidos. De ahí parte mi experiencia. La experiencia es una experiencia mínima, ¿cierto? Porque es solamente a nivel de reconocimiento, donde hay una poca interacción, una poca relación entre la persona y la marca. Pero cada uno de estos puntos es un punto de experiencia, donde yo tengo que saber ver quién es mi tipo de contacto, si es un anónimo, desconocido, etcétera, o conocido prospecto cliente, y luego saber qué tipo de contenidos y comunicaciones voy a empezar a generar para ir haciendo de menos a más en términos de la relación. Y ahí viene este gran concepto de la comunicación uno a uno, de la personalización. Entonces, la práctica, lo que nosotros tenemos que ir viendo es en qué etapa estamos, qué valor estratégico tiene y a quién me estoy dirigiendo, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, saber si hace sentido una campaña masiva, hace sentido generar interacción o hace sentido estar en el momento. Vemos que de menos a más, del uno a todos hasta el uno a el momento, es decir, que sea realmente una inteligencia artificial totalmente orquestada en base a este centro en el cliente, voy a poder lograr, ¿cierto?, ir generando esa confianza, generando esa relación. Pero tengo que tener ese norte, tengo que empezar a saber que no todo va a ser comunicación masiva, porque con la comunicación masiva no voy a lograr una experiencia de cliente, no voy a realmente poder tangibilizar esa promesa de poder hacer todo lo que yo quiero hacer con un cliente. Porque no va a resultar, porque la masividad llega hasta un cierto punto, llega hasta un momento dentro del ciclo de vida del cliente, que es donde está ese anónimo desconocido. Pero cuando yo voy empezando a generar conversiones, cuando yo voy empezando a capturar datos, ¿cierto? Distintos tipos de datos, me va a ayudar a saber e identificar dónde está esa persona, en qué momento está dentro de la experiencia para saber qué comunicarle y cómo afrontarlo, trabajar a ese contacto. Y es ahí donde el factor humano, ¿cierto?, entra en juego con las comunicaciones y el factor tecnológico y plataforma entra en juego con saber cuándo comunicar a quién qué. Entonces, clave poner esa práctica de personalización. La personalización uno a uno no parte en el momento cero. No es viable. En un periodo de alcance donde tenemos desconocidos, anónimos, la personalización uno a uno carece de sentido. Donde realmente es importante ya cuando se va generando esa conversión, cuando voy identificando conductas, cuando voy queriendo que la relación lleve a más allá de que me compren, no solamente con la compra, sino que con la recompra, con la viralización, con el referido, etcétera. Con todas esas etapas son las que yo realmente quiero llevar a mis clientes a que interactúe en pro de aumentar la confianza. Si al final en el mundo digital todo pase a la confianza. Entonces la personalización depende del valor que le damos al cliente. Y no de la conversión, no de la conversión por conversión, sino que valor. Obviamente que a mayor valor, mayor conversión. Si yo obviamente que entrego algo que la gente le motive, esté alineado con su gusto e intereses, voy a tener mayor conversión. Llámese conversión, es lo que yo quiero que hagan. Conversión no significa comprar. Conversión significa que logré el objetivo de que si yo quiero que fueron a A y bajaron A o atendieron A o fueron físicamente a A, etc. Eso es conversión.
hacer lo que realmente yo quiero que hagan. Entonces, lo que realmente queremos decir con esa alineación de lo que deseamos es que ellos escuchen, ¿cierto? O que ellos desean escuchar, es el concepto de relevancia, de comunicaciones relevantes. Y al final eso es valor, la relevancia, esa alineación de lo que yo quiero decir y lo que ellos quieren escuchar. Esa relevancia me la va a entregar, ¿cierto? Esta comunicación paso a paso. ¿En pro de qué? De trabajar y mejorar una experiencia. Por eso los momentos son, ¿cierto? Idealmente en tiempo real, donde hay que reunir, entender, decidir, responder, actuar e entregar también contexto al contenido. Todos esos pasos, ¿cierto? Todas esas cosas son los momentos en los cuales yo necesito empezar a interactuar con mis clientes en pro de una buena experiencia. Entonces, por un lado, punto 1, ¿cierto? No vender producto y servicio, sino que vender experiencia. Punto 2, esa experiencia tiene que tener un momento, tiene que tener una identificación de a quién le estoy comunicando y cuándo se lo tengo que comunicar, ¿cierto? Y eso pasa por procesos automatizados que me ayuden, porque obviamente que ese uno a uno que yo quiero lograr, sobre todo cuando ya son, perdón, prospectos o clientes, no los puedo administrar si tengo 10.000, 15.000 o 30.000 personas en mi base de contactos, como hoy día se genera en gran parte de las empresas. Entonces, obviamente que tengo que poner una máquina a trabajar también que me ayude, ¿cierto?, a poder reunir, entender, decidir, responder y actuar. Es decir, obtener información, gestionar esa información y actuar a través de esa información. Es decir, entregar contexto al contenido, saber, ¿cierto?, realmente qué hace esta persona, cómo lo hace para identificar bien qué cosas le tengo que decir. Tercer punto, los datos son un activo comercial. Cada vez más ya no es, ¿cierto?, este factor de higiene o el mal necesario o esta base que yo tengo que salir a comprar o a arrendar, sino que es algo que ya pertenece a la empresa y hay que trabajarla dentro de la empresa. Si bien está este eslogan de la vista 360, la vista 360 es hoy día, ¿cierto?, una buena frase cliché en el sentido de tener una mentalidad de que yo tengo que estar en todos los canales, en todos los dispositivos, a través con todos los mensajes. Hoy día sí, hay que estar ahí, ¿cierto? Pero no vale solo eso, vale realmente la experiencia que yo deposito en cada uno de estos canales y en cada una de estas comunicaciones. Y es ahí donde yo necesito realmente orquestar los datos, ¿cierto? A través de esos distintos canales para unirlos, ¿cierto? En pro de una sola comunicación, de una sola experiencia. No puedo tener tantos dispositivos o canales tenga, ¿cierto?, como experiencias voy a dar a los clientes. Es una sola la experiencia. Volvamos para atrás al caso de Apple, volvamos para atrás al caso de Amazon y al caso de Walt Disney. Es una sola la experiencia, independiente de las campañas, de los canales y los dispositivos, porque la gente no piensa en campañas, ni canales, ni dispositivos. Solamente no es que piense, pero sí tiene esa sensación de haber tenido una experiencia con las marcas. Y esa experiencia tiene que ser única, tiene que ser relevante, tiene que ser diferenciadora. Y es ahí donde empezamos a capturar bien qué significa esa experiencia, cuál es esa anatomía que tiene. Y ahí, bueno, las interacciones son todo. Las interacciones me van a permitir a mí construir una experiencia. Cuando hablo de interacciones es todas aquellas, ¿cierto?, interacciones que yo tenga en mi sitio web, en mis campañas de email o CMS o notificaciones push o lo que sea, que me ayuden, ¿cierto?, en el fondo a interactuar con estas personas, porque al final son las personas a las cuales yo me dirijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo desde el punto de vista de interacción para que estas personas se estimulen y empiecen a tener, ¿cierto?, esa información que yo quiero capturar? Entonces ahí vienen los equipos, ahí vienen las plataformas, ahí viene la tecnología que me va a ayudar a capturar, ¿cierto?, esas interacciones con personas. Y eso va a generar cierto mensaje, porque si no reacciono, actúo a lo que las personas hacen, ahí queda. Entonces, si la persona hizo A, B o C, yo tengo que estar preparado para comunicarle la respuesta de A, B o C. Eso se llama nutrición, eso se llama comunicaciones trigger, eso se llama seguimiento a una sola experiencia, donde yo tengo que ir velando porque la persona vaya teniendo distintos momentos y en esos distintos momentos yo sepa realmente cómo reaccionar y cómo comunicarme con ella para, ¿cierto?, llegar a esa experiencia. Entonces, la experiencia no parte de cero, la experiencia parte de interacciones, son interacciones con personas que son tus clientes o tus prospectos, y a través de las plataformas y los equipos yo podré gestionar toda esa información para empezar a trabajar los mensajes, y esos mensajes van a ir alimentando una experiencia. Porque al final la experiencia se basa en canales de comunicación. Una experiencia
claro, uno puede abrir una caja y empezar a experimentar una experiencia con el producto, ¿cierto? Pero esa no es la experiencia que yo me refiero. Yo me refiero a una experiencia desde el punto de vista de todas las cosas que hay que hacer para que esa persona, desde que no tenía idea de tu marca hasta que la compró, la recompró y se la recomendó a un amigo, ¿cierto? Generó una buena disposición a la marca y generó, ¿cierto?, una fidelización y una lealtad. A eso me refiero con experiencia. Es una experiencia en el tiempo, a través de todos los puntos de contacto, una experiencia única en la cual yo gestiono a través de comunicaciones para ir abordando, ¿cierto?, e ir alineando esas necesidades y gustos que tiene esa persona para lograr, ¿cierto?, al fin una sinergia, una confianza, una alineación entre yo como marca y esa persona. Al final, eso es la experiencia. No es la experiencia del producto tangible donde yo abro una caja y me relaciono con el producto y si me gustó lo sigo manteniendo y si no me gustó lo boto. Obviamente que eso es parte de la experiencia, pero no es toda la experiencia. Pero a veces caemos en el error de pensar que la experiencia es solamente cuando yo compro el producto e interactúo con él, cuando yo utilizo el servicio e interactúo con el servicio. La experiencia es todo, no es porque eh, por ejemplo, en una aerolínea, claro, cuando viajo en la aerolínea, ahí está la experiencia, porque estoy utilizando el servicio. No, la experiencia parte desde que yo veo cuál es el pasaje o el destino que me motiva, el precio, la hora y día de vuelo, todo eso, desde que compré el pasaje, desde que me empiezan las comunicaciones a decir qué es lo que tengo que tener, si necesito visa o no, el clima, si es verano o invierno, la maleta, si es que tengo que llevar dos o tres, toda esa comunicación proactiva que la aerolínea me empieza a bombardear antes de viajar, ya es la experiencia. Una vez en el aeropuerto es otra experiencia, consumido arriba del avión, otra experiencia, la relación con la azafata y lo que yo consuma del avión, ¿cierto? La hora de llegada, la salida e incluso la postventa de si llegué o no llegué o si estuvo bueno el viaje o califique la experiencia en el aeropuerto o en el viaje. Todo eso es parte de la experiencia, todo eso son interacciones con personas. Y a través de estas plataformas donde genero esa interacción, esa identificación de datos, porque al final la interacción es una identificación de datos, voy logrando, ¿cierto? Generando esos mensajes, generando esa experiencia. A eso se refiere en ese sentido. Entonces, el acceso y la apropiación a lo que a datos se refiere, ¿cierto? Es relevante. Entonces, cuando hablamos del tercer punto de el activo son los datos, el activo pasa a ser el dato clave en la experiencia, porque sin ellos no puedo interactuar, no sé qué decirles, qué mensajes enviar de acuerdo a esa interacción. Por eso el acceso y la estructura de datos tiene que estar bien clara. ¿Cómo obtengo esos datos? ¿Cómo los voy a estructurar? ¿Cierto? ¿Cómo los voy a trabajar para lograr, ¿cierto?, una organización basada en datos donde yo tenga una libertad de utilizarlos, cómo utilizarlos, etcétera, bajo obviamente el alero de la ley y la protección de datos, pero sí para poder saber bien cómo manejarlos y poder reaccionar en base a mensajes de acuerdo a esos datos. Y que obviamente los datos sean de primera fuente y no de tercera, obviamente, que los datos de primera fuente son los datos que yo capturo, los que yo trabajo, los que yo obtengo de forma orgánica, ¿cierto? Y no salgo a arrendar, alquilar o comprar datos. 4, política de privacidad. Es decir, no podemos trabajar una experiencia, no podemos trabajar datos de esa experiencia si no tengo claro el nuevo contexto, ¿cierto?, legal de lo que a la administración de datos se refiere. Eso es clave. Es clave poder trabajar hoy día el concepto de los datos, porque por un lado están las experiencias de los clientes, por otro lado están los objetivos de marca y las regulaciones de datos y la ley GDPR en el fondo, la nueva ley, ¿cierto?, de Europa que hoy día ya está haciendo Me Too en todos los países, se está replicando, ¿cierto? Ya Brasil va a sacar una muy similar a la de Europa, California en Estados Unidos, porque acá hay cada estado es distinto, no es que sea Estados Unidos, pero ya hay un estado que va a partir, California, ¿cierto?, con una ley bien similar, y así están el resto de los países como Chile, Argentina, Uruguay, etcétera, también con un proceso de replicar un poco la ley de Europa, porque la ley de Europa ha sido como la más continua, la más pensada también, la más trabajada y la que ya llevan en la versión 2.0 que salió en mayo del 2018. Entonces, en ese sentido, hoy día, esa experiencia, ¿cómo conjugar la experiencia del cliente con los objetivos de marca y regulaciones de datos? Si hoy día la experiencia se basa en datos, hoy día la experiencia me la dicen los datos y no la opinión del jefe, la agencia, etc. Entonces, ¿cómo hacer, cierto, un equilibrio entre experiencia y objetivos y regulaciones de datos y que las regulaciones no me maten la experiencia? Entonces, ahí está la clave. Ya dije ya estas regulaciones que están surgiendo a nivel mundial con la GDPR o General Data Protection Regulation en mayo del 2018, como dije, en Europa y que ya se está replicando en distintos países, ¿cierto? En California ya el 2020 parte esta otra nueva ley, los que están en amarillo ya la están desarrollando, como dije, Chile, Argentina, Brasil.
Ecuador, etcétera, ya están con este tema fuerte. Entonces, obviamente que ahí hay que trabajar y ver bien. Cuando hablamos de GDPR, ¿cierto? Es el ámbito de la norma, para que te lo tengan un poco, se basa en varios factores y eso es lo que hay que tener bien alineado. Nosotros sacamos un ebook, que ahí está, lo muestro, de la protección de datos, que lo pueden bajar en nuestro sitio, que detalla de pe a pa todo lo que es la protección de datos. Y hay que empezar a entenderlo bien, porque si dijimos en el punto 3 que el activo son los datos, y cuando hablamos de activos son los datos que los voy a trabajar, tener, alojar, etcétera, y ese va a ser mi real diferenciación, porque eso me va a permitir a mí construir experiencia. Si voy a empezar a trabajar los datos bien, necesito ser bien culto en este tema. No necesita uno ir a estudiar leyes, ¿cierto? Y ser un abogado, pero sí necesito entenderlo bien para trabajar bien codo a codo con el área legal, ¿cierto? Y poder entender bien qué significa y qué tengo que trabajar y cómo tengo que trabajarlo. Y no solamente para cumplir la ley por cumplir la ley, sino que cómo hago para cumplir la ley y hacer una buena experiencia con los clientes. Esa es la mentalidad que hay que tener. Cumplir la ley y hacer una buena experiencia con los clientes. Cuando hablamos del ámbito de acción de la norma, es bueno repasarlo en este contexto, porque es fundamental dentro de lo que a datos se refiere. Hablamos, bueno, primero de la obtención de consentimiento explícito, y cuando hablamos primero del consentimiento explícito, es decir, significa que la persona, ¿cierto?, el cliente, el consumidor, el prospecto, debe aceptar si desea o no compartir datos o recibir información de forma totalmente explícita. Ya no basta con que haya un check por default, opción negativa, donde la persona no hizo nada y porque ya estaba marcado, aceptó. No, acá es prácticamente físicamente, y cuando hablamos físicamente con el clic del mouse, tiene que aceptar, en el fondo, el poder recibir información. Si no, queda totalmente fuera de la ley y no cumple con las regulaciones. Entonces, eso es clave, el consentimiento explícito que antes no era tan explícito. El segundo punto es el derecho de acceso, el derecho a obtener confirmación si una empresa o no está tratando sus datos personales. Entonces yo tengo el derecho como consumidor, ¿cierto?, de acceder a saber qué tienen como información mía en cada una de las empresas donde yo acepté esa política. Y me la tienen que dar. Luego está el derecho al olvido, que permite solicitar la supresión de sus datos, ciertos personales, es decir, poder retirarlos. ¿Sabes que ya no me interesa más? No quiero saber más de esta empresa, pásenme todos mis datos. Y eso también es otro derecho de esta ley que se va, como dije, a homologar en varios países. Luego está el derecho a la portabilidad, es decir, tengo el derecho a solicitar a la empresa que me entreguen una copia de la información que ellos tienen o incluso transferir esa información, ¿cierto?, a otras empresas por X motivos. Son los derechos que a mí me dan como usuario, ¿cierto?, hacia otras empresas de qué es lo que yo puedo hacer con mis datos. Y por último, la responsabilidad de la organización desde el punto de vista de cómo tratar esos datos, qué seguridad tiene, ¿cierto? Acá incrementa básicamente la responsabilidad de la empresa a lo que a administración de datos se refiere. Entonces, yo quiero saber qué están haciendo desde el punto de vista de la recogida y almacenamiento, en el uso de los datos, etcétera. Ya hemos visto casos de empresas tan relevantes como Facebook, ¿cierto? Hasta mismo Google, que han tenido problemas de fuga de datos, etcétera. Entonces ya el tema no es menor, es una realidad y cada vez se genera más conflicto en ese sentido. Entonces, al final, cuando hablamos de este paréntesis, ¿cierto?, que está al medio con los datos y la experiencia por un lado y la regulación por el otro, al final lo que nosotros tenemos que velar y actuar es este concepto del equilibrio, de que más que un requisito legal, acá lo que se trata es construir confianza, empatía, confianza. En el mundo digital, vuelvo a insistir, todo es la confianza, y si yo no trabajo la confianza, voy a tener problemas de relación con los clientes, no problemas legales. Yo puedo cumplir todos los problemas legales, pero si no hay confianza, ¿cierto?, eso se genera un problema. Entonces, no hay que cumplir la ley por cumplirla, no hay que cumplir la ley porque me van a llegar las penas del infierno desde el punto de vista de las multas, sino que hay que cumplirla por eso, pero también por una buena experiencia. Y la buena experiencia pasa por ser totalmente transparente, pasa por dar, ¿cierto?, una transparencia a los clientes de cómo estoy recopilando la información, las políticas de privacidad, etcétera. Entonces, la gobernanza de datos es un gran tema hoy día que se plantea en este punto de la política de privacidad. ¿Cómo yo trabajo los datos en pro de esto? En pro del consentimiento, es decir, que me den realmente el acepto recibir o acepto que me tengan mis datos, que no es menor. La transparencia en el uso de estos datos, el derecho de los clientes, ¿cierto? Que todo eso que yo leí anteriormente de lo que dice la ley se tangibilice en la experiencia que ellos tengan en el sitio web, etcétera.
que haya control con los datos, tanto desde el punto de vista nuestro como empresa, de que no se nos escapen los datos, ¿cierto? Que no cualquiera llegue y los agarre y los comercialice de una forma que no queremos, como el control que ellos mismos tienen con los datos para poder hacer las transferencias y todas esas cosas que hablábamos, ¿cierto? El derecho al acceso, al olvido y la portabilidad. La seguridad, ¿cierto? Que es el concepto de la responsabilidad de la empresa con respecto a los datos, y la confianza que todo esto genera. Entonces, a eso se refiere con gobernanza de datos. Hoy día la gobernanza de datos va más allá de administrar los datos y saber qué capturar y cómo trabajar el concepto de la limpieza de los datos, etc. Va mucho por el tema de la política de privacidad. Por eso el cuarto punto que destacamos dentro de estos factores de la experiencia, tiene que estar metido el tema legal. Tiene que estar metido porque ya cuando hablamos de datos es sinónimo de política de privacidad, es sinónimo de protección de datos. Y el punto 5 es Big Data. ¿Cómo es el concepto de que ya, ok, obtengo datos, pero son demasiados los datos? Hoy día hay una sobreabundancia. Entonces, ¿cómo hacemos, cierto, para que más allá del Big Data sea realmente Smart Data? Eso es lo que nosotros tenemos que luchar. No puedo almacenar por almacenar y capturar por capturar. Hoy día hasta la empresa más pyme, más pequeña, captura toneladas y toneladas de información, muchas de ellas gratis. Entonces, acá la gran relevancia es cómo hacer de estas toneladas de datos, capturar lo justo y necesario para yo poder actuar de forma inteligente, para yo poder realmente reaccionar de forma adecuada y que esos grandes datos se relacionen de forma inteligente, de forma que me ayude a mí a actuar y a mejorar esa experiencia. Y no morirme en el abismo del dato. Y ahí vienen estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, donde más allá del data mining, de los algoritmos que yo pueda trabajar, la clasificación que le pueda dar el aprendizaje, ¿cierto? Y ese aprendizaje más profundo, el deep learning, de esa inteligencia artificial, ¿cierto? De esa autonomía que yo tengo con los datos, me pueda llevar a mejorar la experiencia. Y ahí está el gran desafío tecnológico. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Si uno dice cuál es el futuro de todo esto, es esa inteligencia, ese machine learning, ese aprendizaje que yo voy a obtener con los datos que yo capture, ¿cierto? Para hacer de ese Big Data, Smart Data. Y de ese Smart Data, datos inteligentes que me ayuden a mí, ¿cierto? A mejorar esa experiencia. Y hoy día ya está esto no es futuro, esto no va a pasar en el 2050. Esto está pasando hoy día, si viene a una escala quizás del 5%, lo que va a ser el 2020 y el 2023, que se va a exponenciar. Pero hoy día las tecnologías cuentan con inteligencia y aprendizaje para ayudar a las empresas a generar que esos datos sean smart datos, que sean datos inteligentes y no sea solamente big data. Entonces, eso es lo que quiero transmitir con todo esto. Yo no estoy acá hablando de futuro, estoy hablando de presente. El presente hoy día es que las plataformas hoy tienen la capacidad de ayudar a las empresas a generar experiencias con la administración de los datos de forma inteligente. Quizás no lo inteligente que queramos o pensamos que puede llegar a ser la inteligencia artificial, pero sí ya con lo que hoy día existe podemos empezar a mejorar la experiencia de los clientes. Entonces acá lo que se dice y lo que se quiere transmitir es ir firmes pero pisar ligeramente. Es decir, debemos estar al día y trabajando con las nuevas tecnologías, ¿ya? Pero nosotros somos los que manejamos la marca. Entonces, ir firme significa hay que empezar a trabajar el uno a uno, hay que empezar a trabajar estas tecnologías de inteligencia artificial, hay que empezar a trabajar la experiencia del cliente con datos, ya no más las comunicaciones masivas, o ya no más solo quedarme en eso, porque ya dijimos, ¿cierto?, en el punto 2, que uno, de acuerdo en el momento, ¿cierto?, si es que hay que hacer comunicación masiva o si hay que hacer uno a uno, no todo es uno a uno. Pero no, lo que no se puede hacer es seguir quedándose en el pasado con comunicaciones solamente masivas o solamente segmentadas. Necesito ir más allá de eso, necesito hacer ese uno a uno para mejorar la experiencia. Y no todo es tecnología, no porque contrate más servicios se me va a solucionar todos los problemas, no. Va a ayudar y mucho, pero tiene que estar ese factor humano de saber bien cómo nosotros manejamos la marca, cómo hacemos esa experiencia de marca también, qué cosas tenemos que decir, los contenidos, y ahí está el gran factor humano, es qué decir, el qué decir, y después la máquina me ayuda a el cuándo y con quién, etcétera, para esa bala dorada del mandar el mensaje correcto a las personas correctas, etcétera, etcétera. Pero si yo me enfoco en lo que realmente soy bueno como comunicador, ¿cierto?, que en el contenido, yo el resto ya se los dejo a las máquinas para que ellas estén funcionando de forma lo más inteligente posible, automatizada y a escala, sobre todo si tengo 5.000, 10.000 o 20.000 clientes, a escala para que esto sea una realidad. Entonces, acá el gran tema de este punto 5 es estar listos para las nuevas tecnologías. Es ahí donde uno tiene que trabajar, validar y utilizar la inteligencia artificial, el machine learning. Recuerden que inteligencia artificial no es un robot,
y no es la gran panacea del 2030, sino que hoy día ya existe algo de eso en nuestras máquinas, ya se puede trabajar de forma más inteligente y ya se puede empezar a hacerlo hoy y no mañana. Entonces, y bueno, empezar a prepararse para los insights y todo, y a utilizar esos insights, es decir, el conocimiento que yo obtengo de esos datos. Hay gestiones de datos que se hacen en tiempo real, pero hay gestiones de datos que yo voy a empezar a obtener y que voy a empezar a pensar y trabajar para luego poder empezar a trabajarlo en mis comunicaciones. Y bueno, siempre no olvidarse de la marca, que es lo más importante, ¿cierto? Y de que esas experiencias siempre estén alineadas con ese solo factor. Ya dijimos el caso de Apple, de Amazon y de Walt Disney, que es una sola experiencia en los distintos dispositivos, canales y campañas. Y ahí viene el concepto, ya que entramos al mundo de la inteligencia artificial, ya que estamos entrando al mundo de las nuevas tecnologías, es cómo se mete Masterbase dentro de esta experiencia de cliente. Cómo ayuda en el fondo a hablar de estos 5 factores, pero ya de una forma más real. Ok, entiendo los 5 factores, sé que hay que mejorar la experiencia, sé cuándo y cómo, más o menos, ¿cierto? Tengo ya un concepto de cómo hay que hacerlo, pero el tema está en con qué hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo lo llevo a la realidad? Y acá Masterpiece tiene esta metodología de 3 acciones que ayuda en el fondo a tangibilizar esta promesa, a tangibilizar esta experiencia, a través del obtener, gestionar y actuar. ¿Cómo obtengo la data? Porque sin data no hay experiencia. ¿Cómo gestiono esa data? Y trabajo en los momentos, ¿cierto? Para luego comunicar, ¿cierto? Poder sacar ese Big Data, trabajar esa Smart Data y de acuerdo a esa Smart Data empezar a trabajar esa comunicación, esa actuar. Obtengo la data, la gestiono, ¿para qué? Para comunicar. En tiempo real, no en tiempo real, pero sí en el tiempo necesario para que tenga valor. Entonces, ahí está el gran tema. Hoy día, vuelvo a insistir, cada vez más es más fácil obtener datos. Incluso es hasta gratis obtener datos. Lo malo, que son toneladas y toneladas de datos. Entonces, el tema está en cómo capturar lo que realmente a mí necesito, gestionarlo y actuar en base a ese dato. Generar experiencia en base a esa conducta, como dije inicialmente. Entonces, esa interacción directa, inmediata, personalizada, con comunicaciones relevantes y un proceso automatizado es lo que me ayuda, ¿cierto?, a trabajar esta metodología de 3 acciones. Eso es lo que se hace dentro de Masterbase. Interacción directa, inmediata, personalizada, con comunicaciones relevantes y un proceso automatizado. Entonces, con eso ayudamos a las empresas a obtener datos relevantes, es decir, Smart Data, relacionarlo y construir perfiles de personas para luego enviarle mensajes personalizados. Cuando hablamos de obtener datos, es capturar fácilmente toda la información relevante de ellos, ya sea de los distintos dispositivos. Acá no hay un límite de dónde está la información, sino que es capturar esa información en un proceso automatizado y que sea la información que realmente yo necesito. Y esa información yo la voy identificando. Entonces acá estamos a niveles de carga masiva con Excel, ¿cierto? Que son las cosas más tradicionales y básicas que se hacen hace 20 años, como también a través de conductas vía web behavior, a través de integraciones vía API, ¿cierto? Web service y toda aquella información que yo pueda capturar con otras plataformas, ya sea un CRM, un ERP, otras aplicaciones vía Zapier, que es un integrador. Todas esas formas de obtener datos me ayuda Masterbase, ¿cierto?, a capturarla de la forma más rápida, automatizada e inteligente posible para después yo gestionarla, es decir, poder relacionarla a las personas, porque al final, vuelvo a insistir que me importa obtener toneladas de datos si no son los datos relevantes y de los contactos que yo realmente quiero interactuar. Y ahí están las distintas formas de ir gestionando los datos, ya sea forma manual, a través de meterme en los datos y editarlos manualmente, ¿cierto?, vía comunicaciones 1 a 1, o a través ya de filtros y segmentaciones, o a través de etiquetas, que son formas de identificar, ¿cierto?, a través de las conductas, lo que hacen esas personas para después yo saber qué comunicar. Y ahí está el tema de la comunicación, esa comunicación 1 a 1 de acuerdo a su obtención y gestión de datos. Y ahí están los envíos masivos, los envíos transaccionales, ¿cierto? Y los envíos 1 a 1. Está todo ese rango que se habló dentro del concepto de momento punto 2 de los 5 factores. Todo ese rango, ok, hay momentos que hay que trabajar la marca, son personas anónimas y desconocidas, ¿cierto? Enviaré un mensaje masivo. Luego ya empiezo a tener conversiones, empiezo a generar mails ya más transaccionales, ¿cierto? Alguien hizo algo y le mandaré algo. Y también comunicaciones 1 a 1, cuando ya realmente las conductas me entreguen datos de valor para yo poder comunicarles valor y alinear las expectativas de lo que a mí me interesa con lo que a ti como empresa te interesa. Esa relevancia, ¿cierto? Hablamos de lo que desean, lo que yo deseo comunicar y lo que las personas desean escuchar.
Esa relevancia es la que me va a empezar a trabajar ya con los envíos uno a uno. Por eso hay que saber el momento dónde está esa persona para saber qué comunicar, cómo comunicárselo. Y eso es lo que te entrega más servicio en ese sentido. Tiene ese gran dispositivo de obtener datos, luego distintas formas de capturar esos datos vía Tracking Plus, Web Behavior, FeedHub, y quizás nombres que son un poco desconocidos, pero al final lo que se quiere decir a través de todas estas fuentes que son distintas formas y un rango variado de formas de ir capturando datos, alojarlas en contenedores o en recipientes de información para luego, a través de estas máquinas autómatas virtuales que son para gestionar estos datos, poder identificar quién hizo qué, cuándo, y de acuerdo a esa información ya ir a un nivel uno a uno a través de maquetas o repositorios de contenido, ¿cierto? Para yo poder engendrar toda esta, o alinear todos estos datos que se obtuvieron y esta identificación de quién hizo qué, y saber qué comunicarle específicamente que es este mundo del uno a uno. Eso es básicamente, en un proceso que quizás se ve un poco largo o con distintas etapas, pero al final es una máquina que te ayuda, ¿cierto?, a realmente cumplir esa promesa uno a uno de forma escalable y automatizada. ¿Con qué objetivo? Mejorar la experiencia. Hoy día, vuelvo a insistir, las personas no compran productos, no compran servicios, al final están comprando experiencia. Que eso te lo digan en una encuesta no te lo van a decir, sí, mira, yo compro la experiencia de Nike, no compro sus zapatillas. Mentira, obviamente que compran las zapatillas. Pero al final lo que evalúan si es bueno o malo, etcétera, etcétera, al igual que un iPhone o un iPod o un MacBook, etcétera, es la experiencia. Y la forma de trabajar la experiencia son con datos, no con opiniones y no con campañas bonitas, ¿cierto? Son con experiencia. Y el gran concepto de este webinar es poder identificar que esto es una experiencia, lo que ustedes están trabajando. Lo que yo voy a trabajar, por ejemplo, en este ejemplo del turismo, donde yo obtengo información, soy una agencia de turismo, una empresa de turismo, ¿cierto? Y de acuerdo a que la persona está interactuando en el sitio web, en el blog, en las redes sociales, donde yo puedo identificar, esta es una mujer, es soltera y le gusta ir a Bali, y le empiezo a comunicar cosas de Bali, no le voy a estar bombardeando de ir a la Antártida o a las Torres del Paine o no sé, a Río de Janeiro. Acá es algo específico que la persona está interactuando de acuerdo a su conducta, es decir, lo que hace más lo que dice, más que lo que dice, es decir, veracidad 100%. ¿Cómo yo, como empresa proactiva, preocupándome en este centro, donde el centro está el cliente, a través de las comunicaciones, ir mejorando su experiencia? Porque al mejorar su experiencia, me diferencio de la competencia, ¿cierto? Y empiezo a entregar valor. A eso va toda esta tecnología. Ese es el gran leitmotiv o razón de por qué utilizar este tipo de tecnología. Y eso lo hace Amazon, lo hace Apple, lo hace hace mucho tiempo. Lo bueno hoy día es que la tecnología existe para hacerlo hoy, y no con las inversiones que requirió Apple, Amazon o Walt Disney en aquella época para construir esa experiencia. Entonces eso es lo bueno hoy día. Entonces acá ya no está el poder del dinero, de cuánta inversión tengo para poder lograr mejores experiencias, sino que el poder de generar acciones con tecnologías totalmente al alcance de la mano. Entonces, en resumen, si vemos más servicio hoy día y vemos la experiencia, ¿cierto? La experiencia más relevante que producto es porque está el cliente en el centro, y lo estoy logrando con esta metodología. Luego, el momento en que la experiencia sucede, el tiempo real, yo a través de esa etiqueta, a través de esa identificación de quién hace algo, puedo poner un timing de que se envía en tiempo real, como que se envía en 5 días o en 15 días más, o que esa comunicación dure un tiempo de una ventana de 30 días, 60 días. Yo puedo ir jugando con toda esa información desde el punto de vista de los tiempos y identificar a quién hay que mandarle qué. Los datos son un activo comercial, entonces como yo ya tengo una máquina de obtención de datos vía todas esas tecnologías que hablamos de FeedHub, de web behavior, etcétera, todas esas formas de capturar datos, ya sea masiva o no masiva, o a través de Excel o no Excel, yo ya voy a poder tener un activo comercial, voy a poder saber trabajarlo, cumplimos con las políticas de privacidad y ayudamos a los clientes a que las cumplan también a través de sus políticas mismas de privacidad, para ir gestionando estos datos y trabajarlos de forma ordenada, asequible, transparente, y que generen confianza, más que cumplir la ley, también que generen confianza por parte de los clientes. Y por último, obtener la data que realmente a mí me interesa. Y acá ya hay ingredientes de inteligencia artificial, ya hay ingredientes de machine learning que se pueden estar utilizando, ¿cierto?, para poder ir aprendiendo de los clientes, aprendiendo de lo que a ellos realmente les interesa, y puedan ir, ¿cierto?, construyendo.
Entonces, esa es la experiencia. Al final, en resumen, la experiencia son datos, y esos datos tienen un carácter de vivirlos, ¿cierto?, en tiempo real, como un activo comercial, con políticas de privacidad y transparencia y confianza hacia los clientes, y de trabajar los datos que realmente nos interesa y no solamente el big data o la gran cantidad de datos que uno puede ir capturando. Ese es el resumen de este webinar. Ahora vamos a dar paso en estos 5 minutos que nos queda para cumplir la hora en preguntas y respuestas. Antes de eso, decirles que todo lo que se dice y se hace está en nuestra academia de Masterbase. Ustedes pueden acceder a la academia en el sitio web. Ahí tenemos ebooks. Hay muchos de estos ebooks, bueno, como el que mostré recién, de protección de datos, que está ahí. Si uno quiere profundizar en el concepto de protección de datos, ahí está toda la biblioteca de protección de datos que tenemos. Y en cada uno de los temas, del conductual, de la personalización uno a uno, ya sea a nivel de ebooks, de este mismo webinar que será grabado y lo podrán acceder, bueno, se lo vamos a enviar por correo, pero también pueden acceder a través de la academia. Los blogs, el newsletter, si no se han suscrito, para que se suscriban y vayan, ¿cierto?, obteniendo información de esto, que también es bien interesante. Y además que en el mundo de tecnología y software siempre esto va cambiando muy rápido y hay que estar ahí actualizándose constantemente y estudiando de esto. También tenemos un nuevo ebook que se lanza mañana, que es de Marketing Automation, automatización de marketing, donde nosotros nos concentramos no solamente en el mundo de la automatización vía workflows o procesos, sino que también a través de recursos ¿cómo se llama?, de todo lo que es la información de envíos personalizados, APIs, etcétera, recursivos, etcétera. Que también lo pueden bajar, como digo, a partir de mañana que lo lanzamos. Son bien interesantes porque ayudan a un poco complementar e entender también lo que uno trata de decir en un webinar de 1 hora, que es, al final este concepto hay que masticarlo y trabajarlo obviamente en más que un webinar. Pero sabemos que esto también ayuda a tener una mentalidad de cómo enfrentar todos estos temas. Vamos a ir a las preguntas. Aquí las estoy leyendo, así que un minutito. Bien, hay una primera pregunta que es, ¿cuál es la importancia de la inmediatez en el mensaje? No me quedó claro, dice aquí Francisco. ¿Cuál es la importancia de la inmediatez en el mensaje? Bueno, cuando hablamos de inmediatez hablamos de momentos, ¿cierto? El punto 2, entrando a rebobinar dentro de los 5 factores. Pero básicamente, como dijimos ahí en el slide, es entender, es responder, es actuar, ¿cierto? Es entregar contexto al contenido, que es lo más clave. Cuando yo hablo de inmediatez en el mensaje es que yo hago algo y me dicen algo, ¿cierto? Que hace mucho sentido si yo bajé un ebook, que me llega un correo diciendo gracias por bajar el ebook, aquí está el ebook, o participar en un webinar y confirmarme, o comprar para un evento, ir al evento, pero confirmarme antes por correo. Eso es inmediatez, sobre todo en el mundo del e-commerce. Si no hay inmediatez en el e-commerce no existe. ¿Sí? Qué peor cosa de que poder comprar algo y que al momento de comprarlo no me llegue un correo confirmando la compra. Puedo pensar que me estafaron o que la venta no se hizo, que la compra no se hizo. Entonces ahí está la inmediatez, pero esa es la inmediatez del mundo transaccional, pero también está esa inmediatez de que yo hago algo y ya estoy recibiendo valor a cambio. Entonces, sobre todo esos carros abandonados, ¿cierto? Donde elegí un producto pero no lo compré, pero después me llega no una información de compra, sino que un valor, o reforzar esa disyuntiva que tuve, esa disonancia de no haber comprado con algún tipo de promoción, reforzamiento de la conducta, etcétera. Toda esa inmediatez hace sentido, ¿cierto? Porque ayuda a generar confianza, ayuda a mejorar la experiencia. Y como este webinar de experiencia, más que el webinar sea de experiencia, al final lo que vendemos es experiencia y no producto, esa inmediatez ayuda a confirmar un poco la experiencia. Otra pregunta acá, Jimena, ¿en qué incide la protección de datos con la experiencia del cliente? Bueno, dijimos, los datos acá es todo en el fondo. Si nosotros vamos a empezar a entender que los datos es nuestro principal activo, uno de los grandes temas, ¿cierto?, de los datos, como dije en una de esas slides, era como el jamón del sándwich, ¿cierto? Por un lado está la experiencia del cliente y por otro lado está la regulación. ¿Cómo trabajo el dato en equilibrio? Es decir, que exista una buena experiencia, ¿cierto? Que exista una buena experiencia, pero que esa experiencia se logre también trabajar con el tema legal, con la norma legal. No porque quiera mejorar la experiencia voy a bypassear, ¿cierto?, todas las normas que hoy día existen para defender los derechos del consumidor. Entonces ahí tengo que tener un equilibrio.
Lo importante es que haya transparencia, es decir, revisar bien los procesos de recopilación de datos, que en los procesos de recopilación de datos esté bien claro el concepto de que yo estoy entregando datos y los derechos que el cliente tiene, de poder salirse cuando quiera, de saber hasta dónde vamos a llegar, qué tipo de comunicación vamos a presentar, etcétera. Entonces, la política de privacidad tiene que ser bien clara y concisa en ese sentido y dársela a entender a los clientes de la relación uno, porque eso va a ayudar a mejorar la experiencia. Entonces, respondiendo a la pregunta, en el fondo, ¿en qué incide? Incide en eso, incide en mejorar la experiencia. La política de privacidad te va a ayudar a, ¿cierto?, ser responsable con los datos. Uno tiene que tener un uso ético de los datos, y eso sale claramente en el ebook de protección de datos. Es decir, todo el concepto de vulneración a la seguridad, las amenazas con destruir la confianza del consumidor, es decir, qué peor fue lo que le pasó a Facebook y cuánta gente se bajó de Facebook por todos los problemas que hubo de protección y seguridad de datos y del coladero de datos que hubo. Luego, el cumplimiento del respeto a la privacidad, que realmente no sea un eslogan o una URL en el sitio web donde uno vea que hay política, sino que también realmente proteger esa política, darle vida a esa política. Y bueno, y darle uso inteligente a los datos. Si al final es eso, si ¿para qué le estamos preguntando? ¿Por qué estamos capturando ciertas conductas? Es porque vamos a utilizar eso, no por almacenar por almacenar. Realmente que ese Big Data sea Smart Data. Entonces, veamos bien cómo vamos a trabajar esa captura de datos que estamos obteniendo, cómo la vamos a trabajar, qué contenidos vamos a dar, esos contenidos tienen valor, no tienen valor, son inteligentes desde el punto de vista de su uso, está aportando a la experiencia o no está aportando a la experiencia. Eso es lo que hay que empezar a trabajar. Sebastián pregunta, ¿qué es más relevante, el diseño personalizado o el tiempo exacto en el cual le llega la campaña? Acá hay un mix, ¿ah? Es que no necesariamente, bueno, el diseño personalizado, cuando hablamos de diseño personalizado, obviamente que estamos hablando de contenido, ¿cierto? El contenido personalizado. Claro, eso es relevancia, vuelvo a insistir, la relevancia está entre lo que uno quiere decir y lo que el otro quiere escuchar. Entonces, obviamente que si trabajo la personalización, trabajo relevancia, ¿cierto? Y el tiempo exacto, claro, es que es un mix, es decir, yo no saco nada con tener la campaña perfecta, ¿cierto? El contenido exacto que le tengo que decir a esa persona, si lo mando una semana o 2 semanas después, que ese contenido haya tenido sentido, por ejemplo, para una Navidad, para una estacionalidad de venta, etc. Entonces, acá hay un mix, es un mix de varios factores. Acá, vuelvo a insistir, la bala dorada de todo marketero es mandar el mensaje correcto a las personas correctas en el tiempo correcto, a través del canal correcto. Entonces, al final es ese mix, no saco nada, vuelvo a insistir, con tener el contenido más relevante y personalizado posible, si no lo mando en el tiempo adecuado, porque si no lo mando en el tiempo adecuado, deja de ser relevante, es así de simple. Entonces está totalmente entrelazado, no hay una separación de qué es mejor o peor. Bien, yo creo, ya me pasé en 2 minutos de la hora. Bueno, cualquier otra pregunta, duda o por favor me la hacen llegar a mi correo aduran@masterservice.com. Pensé que lo tenía puesto en algún slide, pero se me fue. Y vuelvo a insistir, bueno, les mandaré un correo, en ese correo está mi mail, y ahí les entregaré el contenido de la presentación y el audio. Así es que bien, muchas gracias por su asistencia y nos estaremos viendo en otro webinar y no se olviden de suscribirse al newsletter si no lo han hecho y de bajar los ebooks que recomendamos sobre todo para este webinar. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.